Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 9 años de vigencia, el Congreso Nacional de la República derogó las controversiales Zonas de Empleo y Desarrollo, ZEDE, por considerar que violenta la Carta Magna debido a que cede soberanía a empresarios extranjeros que ya habían sido advertidos de esa eventualidad. A mediados de junio de 2021, el Poder Judicial aprueba la jurisdicción especial de la ZEDE, comienza a recibir recursos de inconstitucionalidad contra ellas, y en las calles la organización y movilización social, comunitaria y política que se parapentan en alianzas que unen el clamor ante anuncios de desalojo. El diputado presidente de la Cámara Legislativa, Luis Redondo, declaró que se trata de una jornada histórica en la que se cantó el himno nacional después de que todas las fuerzas políticas, incluida la bancada del Partido Nacional, que le dio vida y ratificó en el gobierno anterior, asintieron porque sea derogada. Serán suprimidas tanto de la reforma constitucional de aprobación y ratificación que contienen la creación, configuración y todo lo concerniente a las zonas de empleo, como el decreto que contiene la ley orgánica que fue aprobada el 12 de junio del 2013, informó el Congreso Nacional en un comunicado de prensa. Toda ley orgánica, leyes, reglamentos, resoluciones, así como cualquier disposición, acto, contratos, concesiones o cualquier otra normativa relacionada a las zonas de empleo, carecen de validez jurídica, añadió el vicepresidente Russell Tomé. De su parte, la presidenta Xiomara Castro agradeció al Poder Legislativo por derogar las criminales ZEDE y derrotar a quienes pretendían robarnos la soberanía. Esta promesa cumplida es un paso más hacia la refundación, subrayó, antecedidas de un duro debate político y jurídico sobre su legalidad, legitimidad y fines reales. El acabar con las ZEDEs es el eje de la campaña electoral de Libre. Pese a esto, el 23 de enero de 2013, los legisladores afines al oficialismo reformaron los artículos 294, 303, 304 y 329 de la Constitución de la República, lo que ratificaron el 30 de ese mes para dar luz verde a la creación de las ZEDEs. La reforma se aprobó violentando, alterando, modificando y lesionando el territorio nacional, la soberanía e independencia de la República, suplantando la soberanía popular y usurpando los tres poderes del Estado, subrayó Redondo. La abolición de la ZEDE será vigente con la ratificación en la próxima legislatura de 2023, la sanción del Ejecutivo y la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En junio 21 del 2021, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en torno a la ZEDE advirtió a sus pares nacionales y extranjeros que las inversiones en esas zonas son de alto riesgo por la falta de seguridad jurídica. Estas carecen de legitimidad por no ser aprobadas en un amplio proceso de consulta a la ciudadanía hondureña y por los diferentes sectores de la sociedad hondureña, apuntó Juan Carlos Icafi, el entonces presidente del empresariado. Pero ya en febrero, personeros de la ZEDE Prospera recalcaron que existe un contrato de estabilidad jurídica de 50 años y que en caso de derogación, la misma ley orgánica de la ZEDE establece que los derechos y privilegios de sus inversionistas se mantendrán durante la vigencia de sus acuerdos de estabilidad, lo que de no ser observado expone al Estado a una demanda de $1.300 millones. Honduras Próspera considera que cualquier derogación de leyes que no garanticen las constituciones de estabilidad jurídica previstas en la propia legislación hondureña, así como los derechos adquiridos de todos los residentes e inversionistas en Prospera ZEDE, equivale a una expropiación indirecta e ilegal. Esto contraviene la propia Constitución de Honduras, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y otros socios comerciales del país, apuntan responsables de la ZEDE Prospera.
Buenos días, gracias por estar con nosotros iniciando la semana, lunes 25. Lamentable, hay estado de excepción en Colón, 3 policías muertos. 3 policías muertos, aparte de la violencia en Colón, es terrible. Hay un ofrecimiento económico para quienes den con los que asesinaron a nuestros compatriotas que han muerto prestando el servicio a la patria al ser policías. Vamos a hablar hoy de las sedes. También va a haber despidos en la administración pública. Hay muchas personas que fueron nombradas con acuerdo en noviembre y diciembre del 2021. Eso no fue correcto. Hay otros vivos y vivas y otros altos funcionarios que se prestaron a pagar prestaciones. Hoy viernes, los despedían el jueves, les pagaban las prestaciones el viernes y el lunes los volvían a contratar con un nuevo acuerdo. Eso no es correcto. Tengo 2 distinguidas personalidades del país que van a hablarme sobre esto de las sedes y también les voy a preguntar por sus amplios conocimientos en la administración pública sobre esto que estoy hablando de los despidos. Está don Fernando García, que es comisionado presidencial contra las zonas de empleo y desarrollo económico, sedes. Don Fernando, un gusto que esté acá. Gracias, igualmente, don Raúl. Está el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, director del Instituto Nacional de Formación Profesional, don Freddy Cerrato, y conocedor de estos temas, de ambos temas, de las sedes y del tema que estaba hablando, de los despidos en el gobierno de la República. Abogado, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Es un placer poder compartir en esta mañana con usted y desde luego con el maestro, como le dicen en el gabinete a don Fernando García, de una amplia trayectoria. Inclusive fue maestro del expresidente de Zelaya. Así es. Y de muchísimos de los que ahora son funcionarios y son destacados profesionales. Es un placer. Don Fernando, como ustedes saben, es el comisionado presidente. Es una de las personas que con mayor rigor y con mayor prestancia abordó este tema desde varios años. Y nosotros como colegio de abogados pues fortalecimos también esa posición. Nos pronunciamos enérgicamente por considerar que definitivamente la ley de la sede violaba la Constitución, viola totalmente la soberanía del país, pero sobre todo la soberanía popular, la que nace del pueblo. Cuando un diputado se aleja de ese principio y desconoce la voluntad del pueblo y a espaldas del pueblo y confrontando al pueblo, toma decisiones que no son de interés nacional, que no son de interés de la colectividad, sino intereses muy particulares de un sector económico y sobre todo extranjeros en este caso, realmente que lo que genera es el rechazo generalizado. La oposición de la sede, prácticamente toda organización, gremio, todos los que se pronunciaron fue en contra de la sede y a favor de la derogación. Entonces aplaudimos el hecho de que se nos escuche como sociedad. Y quiero decirle, don Raúl, que sigo siendo el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Lo que se llevó a cabo fue el proceso, no, pero sí vamos a entregar tempranamente. Yo estaba seguro de eso, nada más que mis productores aquí, mire, no fui yo. Yo estaba seguro de eso porque el otro día hablé con el presidente que va a entrar, que todavía no ha asumido, y me pusieron aquí, expresidente, eso me confundió, pero yo estaba claro que usted es el actual presidente del colegio. Y como actuamos dentro del marco de la legalidad, y eso es lo que debemos de evidenciar ante el pueblo hondureño, nos tocaba entregar en el mes de septiembre, pero anticipamos el proceso, vamos a entregar justamente el 30 de este mes, para que volvamos a un sistema equilibrado de respeto a la ley, tal como se debe respetar la Constitución de la República. Así es que muchas gracias. Pues lo felicito, un buen trabajo. Les voy a contar algo. Cuando yo vi que ganó Freddy, se hizo una alianza en el Colegio de Abogados. Tenía años de ganar Patria y Justicia, que es del Partido Nacional. 14 años consecutivos. 14 años. Cuando usted ganó, hicieron la alianza, dije yo, ya estuvo. Como también cuando vi que había representantes de Libre, el Partido Liberal en el tribunal, se equiparaban las fuerzas y yo pensé,
tiene gran posibilidad la oposición de ganar. Don Fernando, en términos sencillos, ¿qué decidió el Congreso Nacional sobre las sedes? Lo felicito por su trabajo. Muchas gracias, y al abogado Freddy, mi respeto y aprecio de siempre, desde que hemos andado en varias luchas juntos, y usted también cuando fuimos compañeros de gabinete con el presidente Zelaya. El Congreso Nacional tomó dos decisiones fundamentales. Una, derogar la reforma constitucional que incluía 4 artículos de la Constitución relacionados con las zonas de empleo y desarrollo económico, sede. Nombre que atrae, pero que distorsiona la verdadera realidad, porque no son zonas de empleo. Es posicionamiento de territorio nacional, es despojo y significa la posibilidad de la expropiación y por consiguiente el desplazamiento masivo de poblaciones. Hasta ahorita no tenemos evidencia de que haya habido expropiación, pero la posibilidad legal estaba. Sin embargo, queremos señalar, es importante, que el Congreso se tomó atribuciones y competencias que solo le corresponden al soberano, al pueblo como soberano. Y el pueblo soberano podía reformar la Constitución, los artículos pétreos, mediante una Asamblea Nacional Constituyente, un plebiscito o un referéndum. Sin embargo, no se recurrió a ninguno de esos 3 mecanismos y el Congreso se tomó atribuciones de constituyente. Y el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas se ha tomado atribuciones como que si fuera el Congreso Nacional, violentando hasta los mismos artículos que en el Congreso se reformaron para darle cabida a las sedes. Entonces, esa legislación, esas normas constitucionales fueron derogadas y tendrán que ser ratificadas en la próxima legislatura. La segunda decisión fue derogar legislación secundaria, derogar, por ejemplo, la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico, que muy posiblemente para cualquier estudioso va a identificar que cada artículo de la misma violenta más de un artículo constitucional, más de un convenio o tratado internacional y también sentencias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Adicionalmente a la derogación de la ley orgánica, se derogó la ratificación del nombramiento de los miembros del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, un programa de promoción de las sedes y también 2 decretos legislativos que fueron aprobados el año pasado. Uno relacionado directamente con la no aplicación del pago del impuesto sobre ventas a las sedes y a las empresas ahí establecidas y constituidas que compraran productos en el mercado hondureño, como que si ellos no forman parte del mercado hondureño. Y la reforma de agosto, en la cual daban la posibilidad a los grandes contribuyentes, entre otras empresas nacionales, para que se registraran en las sedes y evadieran impuestos. Todo eso fue derogado. Pero no solamente es el hecho jurídico de la derogación, es el hecho importantísimo de un sentimiento de identidad, de soberanía nacional, de soberanía popular, de respeto a esos más de 70 municipios que se declararon libres de sedes, a esos más de 100 pronunciamientos como el del Colegio Hondureño de Abogados, como el de también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y del mismo Consejo Hondureño de la Empresa Privada que se pronunciaron, la Iglesia Católica, diferentes diócesis, principalmente la de Choluteca, la de Colón, la de Atlántida, la de Cortés, que se pronunciaron categóricamente en contra de las sedes por las violaciones constitucionales y por las violaciones a los derechos humanos, porque confrontan directamente la Constitución en artículos irreformables como ser la forma de gobierno y el territorio. Innumerables hechos. En algún momento le agradecería a don Raúl que me permitiera referirme a unos Twitter que andan por ahí. Si me los manda con gusto y con gusto. Dígame, el presidente del Colegio de Abogados, el gremio de abogados, ¿cómo ve esto? Con una enorme satisfacción, Raúl. Nosotros hicimos nuestros análisis jurídicos que no son más amplios que los que ha logrado esbozar don Fernando a través de un trabajo técnico apoyado con equipos, con orientación, con organizaciones.
Definitivamente, este informe, este análisis que recoge don Fernando en este documento, que se llama Zonas de Empleo y Desarrollo Económico sede en Honduras, aproximaciones jurídicas 2017, A la cámara, por favor. 2020, que lo miré ahí en la imagen que lo repartió en el Congreso. Lo que hace es un parangón o un cotejo, Ahora sí. hace un cotejo de cada uno de los artículos de la ley orgánica de las sedes, que ya fue derogado. ¿Cómo se puede tener acceso a ese documento? Aquí mismo. Gracias. Sí. Y entonces va haciendo un análisis de cómo cada disposición, cada beneficio que se le otorga a la sede está en contraposición a lo que dispone la Carta Magna. De tal manera que establece en materia jurídica, cuando se crean tribunales a través de la sede, está violentando la facultad única y exclusiva que tiene el Poder Judicial en Honduras para administrar justicia de propios y extranjeros. Cuando usted mira la recaudación y el aspecto tributario, le quita esa función al organismo que es la SAR para que pueda tener control. Cuando se apropia de los territorios, le quita facultades al municipio. Cuando dispone que lo que va a buscar es el mecanismo de los beneficios sociales al trabajo y todo, de los que en ella viven, quita la función constitucional, que es el Estado el garante de dar educación, de dar salud, de crear mecanismos de trabajo. De tal manera que este documento sí podía ilustrar, de ir comparando cada uno, y lo felicito, don Fernando. ¿Verdad? Es una dedicación al trabajo. Nosotros hicimos su análisis en su momento, Raúl. Y yo creo que aquí más bien lo que viene es analizar cuáles van a ser las acciones que van a tomar los inversionistas, que era siempre el temor que se tenía en relación a la decisión que se tomó ya en el Congreso y cuáles son las consecuencias. Nosotros tenemos nuestro propio análisis al respecto. Sobre eso tengo algunas preguntas, pero antes vamos por partes. Los nacionalistas estaban a favor de las sedes. Como dijo don Fernando al inicio, creo que este era hasta tema de campaña, que zonas generadoras de empleo. Sí. Pero se rechazó una promesa de campaña de doña Xiomara Castro y presidenta de Honduras era que se iban a derogar las sedes. Se derogaron las sedes, pero esto fue por unanimidad. ¿Qué pasó con los nacionalistas que votaron a favor? Se dieron cuenta que la presión popular era tremenda, ¿verdad? Habían movilizaciones en Choluteca, en Valle, en La Paz, en Intibucá, en Cortés, en Olancho, en Francisco Morazán, en Comayagua habían foros constantemente, también en Cortés, en Atlántida, en Colón, en Gracias a Dios, en las Islas de la Bahía. Esos 100 pronunciamientos, más de 100 pronunciamientos, esa cantidad de municipios que se pronunciaron, ellos sabían que si votaban en contra de la derogación de las sedes, iban a quedar en más precario del que ya tenían. Y además con la circunstancia de la extradición de su líder máximo al día siguiente, ¿verdad? Que por cierto a mí me ha llamado la atención ese dicho, muerto el rey, vive el rey, porque creo que en este caso no se aplica porque no hay rey todavía. Ahora viene el pleito, aunque sea tras bambalinas, por ese reinado, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron la presión popular muy grande. Por eso el pueblo se tiene que organizar permanentemente, reflexionar, analizar, estudiar, tomar conciencia crítica de lo que sucede en el país, con los pies en la tierra, pero la mente y el corazón en los ideales, en los principios, en los valores, y luchar por ellos, conscientemente, bien organizados, bien estructurados. Sí, Raúl, mire, este es un triunfo del pueblo, un pueblo de manera categórica que a través de más de 100 pronunciamientos de distintas organizaciones rechazaron esta ley. Un pueblo que se levanta y que patrióticamente se manifiesta expresando de que los diputados en ese momento no están representando su voluntad ni los intereses de ese pueblo. Una postura que a todas luces trasciende para el pueblo, que no son más que negocios, que no son más que cabildeos, donde definitivamente, sin lugar a dudas, los que vinieron a invertir, vinieron a comprar el territorio, vinieron a comprar la soberanía, vinieron a mancillar la dignidad del pueblo hondureño por unos dólares más, como decía una película de West del pasado,
y donde los beneficiarios sin duda fueron aquellos protagonistas que gestaron y que impulsaron este tipo de proyectos apátridas. Eso también contribuye a que un pueblo se manifieste en un proceso electoral cansado de tanta corrupción, de tanta imposición, de tanta manipulación. Este es uno de los temas que también influyó. Es decir, el retar al pueblo, el hacer caso omiso de la voluntad del pueblo y seguir manejándose en una campaña de publicidad como que la sede era la salvación, cuando realmente de todos es conocido que es el Estado el que tiene la gran responsabilidad de procurar los elementos de desarrollo, crecimiento económico, equidad, bienestar social. Entonces no va a venir nadie a través de un espacio que compra y donde decide convertirse en un microestado y donde tiene su propia gobernanza, que va a venir a resolver la problemática nacional. Y sobre todo un error también. ¿Qué piensa eso que los nacionalistas cambiaron y todos sus diputados votaron a favor? Es la supervivencia del político, que siempre busca captar los votos y tener la posibilidad de seguir en la postura pública y de seguir consiguiendo la voluntad del elector. ¿Conseguirán el perdón de la gente? Es que además tenían la presión de más de 35,000 firmas dentro del Congreso Nacional con 2 iniciativas ciudadanas de una ley de derogación de la sede. 22.040 de HN Resurge, CETELEC, las Cáritas diocesanas, Salvemos el Río Danto, el Colegio Hondureño de Abogados y múltiples organizaciones que lucharon y suscribieron esa iniciativa de ley ciudadana en contra de la sede, y el diputado Harry Dixon, que nos ayudó dentro de esas 22.000 con más de 8.000 firmas, y con colegas diputados de él, y además el CNA que presentó 15.000, entonces eran más de 37.000, casi 40.000 firmas dentro del Congreso. Y algo, licenciado, varios de esos votaron en aquel momento por violar la Constitución. Así es. Sin embargo, ahora se alinean donde está la fuerza popular, donde está el pueblo. Y eso nada más, Raúl, mire, si hubieran ganado ellos, no le dan marcha atrás. Y esos mismos que ahora votaron a favor de la derogación hubiesen mantenido su postura. Es más, no lo hubiesen llevado a ninguna discusión. Y caen en el delito de traición a la patria, un delito imprescriptible según la misma Constitución, y no es que yo los estoy amenazando, es la Constitución la que lo establece para que distingamos bien las cosas. ¿En qué tipo de delito pueden haber caído los empresarios, los inversionistas o gestores financieros de la sede? Bueno, le corresponde al Ministerio Público actuar como le correspondía desde el principio, y a la Procuraduría en lo que corresponde, y al Tribunal Superior de Cuentas en lo que corresponde. Mire, estos delegados para las mejores prácticas, en su momento nosotros lo expresamos, los 21 son, 21. Mire, hubiese bastado con que el Ministerio Público hubiese accionado por el delito que estaban cometiendo, que inclusive estaban usurpando funciones hasta del mismo Congreso. Así es. Mire, el Congreso, sus diputados, ejerciendo facultades que no se los ha dado el soberano, que no se los da la Constitución. Correcto. Y esta gente actuando de una manera, atropellando inclusive la misma voluntad en todo caso, y facultad que tiene el propio Congreso. En ese momento yo esperaba que reaccionara el fiscal general, y pensé, con solo que dicte que hay orden de captura para estos señores, agarran vuelo y salen del país, porque realmente lo que ha habido aquí, Raúl, es una violación consecutiva, constante, permanente, de cualquier disposición, progresiva, así es. Entonces, un grado de permisividad y una intención de quienes estaban legislando en ese momento, definitivamente que le volvieron la espalda al pueblo hondureño. Pero las cosas se revierten, y gracias a Dios, al pueblo, a iniciativas, ciudadanos como don Fernando y muchos más, ¿verdad? Porque hay que reconocer que hubo otro esfuerzo, pero el de mayor protagonismo, y al final por eso también tiene la posición de ser el designado exclusivamente para la derogación. Entonces usted a los 100 días está cumpliendo ya el cometido, y efectivamente... Y nuestro agradecimiento para la presidenta, que en su momento, en campaña, nos nombró coordinador de la mesa de lucha contra las sedes, y posteriormente el 27 de enero nos nombra comisionado presidencial para la derogación de las sedes y enlace con los sectores sociales.
y lógicamente me da las instrucciones para que nos coordinemos con el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo, el presidente de ese Poder del Estado, con toda inmensa, tuvimos múltiples sesiones de trabajo para llegar a las propuestas de esos 2 decretos. Y ahora estamos trabajando en lo que corresponde al Poder Ejecutivo también para darle continuidad al proceso, pero que tengan cuidado los empresarios, y no es amenaza. Es simplemente un diálogo abierto, frontal, porque yo no me oculto tras anónimos o tras cosas así, o Twitter. No, yo digo las cosas de frente como se los he dicho. No amenacen al pueblo hondureño, no amenacen, por favor, y no nos insulten y no nos hagan atropellos como este señor italiano, Massimo Mazzoni. Poneme ese Twitter que te mandé, por favor, si sos tan amable. Sí. ¿Y quién es ese Máximo Mazzoni? Máximo Mazzoni. Perdón. Sí. Mercaderes de la desesperación, dice Máximo Mazzoni. Parásitos que necesitan sus pobres para... ¿Qué le pasa a este hombre? Para justificar su existencia y seguir viviendo de las migajas que le envían los otros parásitos, los políticos y ONG de Europa. Los hondureños quieren nivel de vida de Estados Unidos y esto le ofrecen Cuba y Venezuela. Dueño de sede Morazán arremete contra hondureños que se oponen a las sedes. ¿La Morazán cuál es? ¿La de Choloma? La de Choloma, exacto. ¿Este es el dueño? Quisiera que me permitiera hacer un comentario. Claro, enfóqueme aquí. Déjamelo a un lado y poneme, por favor, al doctor. Ese Twitter tiene varios aspectos muy importantes, que necesitamos a los pobres. Yo no necesito a los pobres, yo amo a los pobres. Yo tuve una opción preferencial por los pobres desde Vaticano II, desde Puebla, desde Medellín, con la Iglesia Católica en la que milito y por mis ideas políticas progresistas. Así que no es que yo necesito a los pobres. Segundo, nunca he recibido migajas. Tercero, yo exhorto a don Máximo Mazzoni a que venga aquí, a este canal, y extienda sus cuentas y cómo se originó su capital y cómo ha originado esas inversiones en la sede Morazán. Y yo pongo mis cuentas aquí para ver qué es lo que me ha financiado las ONG europeas o los políticos europeos. Si lo hice en el 2007, 2008, 2009 con el presidente Zelaya en una asamblea del Poder Popular allá en la 21 de octubre, que ofrecí mis cuentas así abiertas. Si yo lo que he hecho en estos 11 años es hipotecar mi casa y poner todos mis ahorros en la cooperativa a la que pertenezco en garantía de los 5 préstamos que tuve que consolidar el año pasado en marzo. Así que no se equivoque, señor Mazzoni. No se equivoque y no insulte a los hondureños. Aquí habemos muchos hondureños dignos. Por eso hemos dicho que tenemos que hacer la muralla de la dignidad. Y no nos olvidemos de lo que ha sucedido con algunos invasores en Honduras, ¿verdad? Habría que ver el origen de este señor. Y yo le pregunto también, don Máximo Mazzoni, ¿y por qué no se va a invertir al Trastevere en Roma? ¿O por qué no se va a invertir al norte de Italia? ¿O será que la Cosa Nostra está muy poderosa todavía y no deja que usted se asome por allá? Y al otro señor alemán, ¿por qué no invierte y hace una sede allá en la Romántica Straße, en Alemania? ¿O por qué no compra una cuadrita ahí en Mónaco, donde vive, tenemos entendido, y instala una sede? ¿O por qué no lo hace en Estados Unidos, donde tienen inversiones? ¿O por qué no lo hace en Australia, donde tiene empresas mineras? ¿Y por qué vienen a Honduras con gente herodiana, que como Herodes, siendo judío, pensaba como romano, con esos testaferros, con esos vendepatrias? Porque estemos claros, don Raúl y estimado abogado Freddy Cerrato, aquí la población se va a dividir entre los patriotas y los vendepatrias, y cada uno a nivel personal, existencial, profundo, va a asumir un compromiso, o vendepatria o patriota. Yo tomé mi definición hace 11 años que estoy luchando contra la sed, y de frente, no uso mascarillas, don Máximo Mazzoni, ni me escondo, ni me evado, ni viajo. Viajo al interior del país, pero no salgo del país cuando me conviene o cuando no me conviene. Así que no insulte, don Máximo Mazzoni, porque la Secretaría de Gobernación puede analizar su residencia
y el SAR puede analizar sus cuentas, y la Dirección de Aduanas puede analizar lo que le corresponde, y el Colegio Químico Farmacéutico puede analizar la calidad de los productos que usted vende, y la Secretaría de Obras Públicas puede analizar esos proyectos de urbanismo, y la Secretaría de Medio Ambiente puede analizar la depredación del medio ambiente que usted puede estar haciendo o en otra de las sedes. Entonces, no insultemos al pueblo hondureño, porque esos arrebatos provocan reacciones, acción, reacción. Tenga mucho cuidado, don Máximo Mazzoni, porque a mí me puede suceder cualquier cosa, pero el pueblo hondureño es uno y está unido en contra de las sedes. No nos engañemos, señor Máximo Mazzoni, deje de insultar al pueblo hondureño, que relativamente lo ha acogido bien en sus inversiones primarias, pero ya cuando usted incorpora sus empresas a una sede, a saber por qué, entonces ahí cambia cualitativamente su papel en el país como inversionista, como empresario. Así que no nos siga amenazando, ni siga injuriando, ni siga diciendo cosas que no son ciertas. Traiga sus documentos, yo pongo los míos, yo pongo la hipoteca de mi casa, yo pongo los ahorros en mi cooperativa, para demostrarle a usted que no me han financiado, que me hayan apoyado para publicar este libro, este folleto. Por favor, estos son, como dicen los norteamericanos, los gringos, peanuts, cacahuates, estimado señor Máximo Mazzoni. Como ser humano le digo estimado, que conste, no como empresario profesional o persona que nos viene a insultar a los hondureños y hondureñas. Porque como le decía el abogado Freddy hace rato, aquí somos muchos los que hemos luchado ad honorem en contra de las sedes, en Choluteca, en La Esperanza, en Tibucá en general, en La Paz. Si yo he recorrido el país, a mí no me va a contar cuentos usted de quienes están en contra. Los cabildos abiertos. Los cabildos abiertos, más de 70, más de 100 organizaciones pronunciándose en contra. Entonces, respete la dignidad del pueblo hondureño, respete el Estado de Derecho, respete el Estado de Derecho, respete los derechos humanos, que la Secretaría del Trabajo vaya a ver las condiciones en que trabajan. Y que el IP revise todos los tractos sucesivos de esas compras de terrenos en todas las sedes. Aquí hay alguien que me escribe, pero como tengo que ser responsable, dice Jimena García, del 9712-1088, poneme los teléfonos ahí para quien quiera participar sobre este señor Máximo Mazzoni. Dice que es dueño de unas farmacias y Ciudad Morazán. Voy a hacer una breve pausa para continuar con don Fernando García y el presidente del Colegio de Abogados, don Freddy Cerrato, sobre este tema de las sedes. Sobre esto, ¿qué van a hacer los de la sede de Choloma, de San Marcos de Colón y Próspera, los de Roatán? Al volver, el doctor Fernando García, el abogado Freddy Cerrato, nos hablan de esto y la parte legal también, porque hablan de la semana pasada escuché a alguien que estuvo en el foro diciendo que podrían venir demandas millonarias en contra del Estado de Honduras. Mis dos invitados contestan al volver. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares.